Bueno, ya se los anunciaba, la oposición venezolana ha ido entregando nuevas denuncias respecto al régimen de Nicolás Maduro de estar intensificando esta persecución en contra de quien fuera el candidato presidencial opositor, Edmundo González, quien, recordemos, durante esta jornada no se presentó por tercera vez ante la justicia. A eso se suma de que nuevos países han desconocido los resultados que ha entregado el Consejo Nacional Electoral, como por ejemplo el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien dijo que no reconoce ni a Nicolás Maduro ni a Edmundo González como ganadores. Una crisis política que, como les había mencionado anteriormente, está ocurriendo en medio de un nuevo conflicto que está afectando a los venezolanos, con apagones que están afectando a gran parte de este país. Quiero que analicemos esta crisis que está viviendo Venezuela y para eso tomamos contacto con Miguel Ángel Fernández, él es cientista político y subdirector de Faro de la Universidad del Desarrollo. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos en Mega Noticias Mundo. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación. Quiero partir, Miguel Ángel, respecto a los dichos de Lula, que ha sido uno de los protagonistas para buscar una salida, sabemos, a la crisis venezolana. Tenía cierta cercanía a Nicolás Maduro, pero que en estas últimas semanas ha habido bastante distancia, sobre todo porque Lula da Silva le ha exigido también a Nicolás Maduro la presentación de estas polémicas actas electorales. ¿Cómo ves tú el rol que ha estado jugando Luis Ignacio Lula da Silva y cómo queda también el gobierno de Nicolás Maduro sin el apoyo de él? Aquí hay dos elementos que hay que considerar. Primero, efectivamente, Lula se transformó en el único interlocutor válido para poder intentar mediar en la descomposición democrática o la dictadura ya a esta altura, ¿no es cierto?, que dirige Maduro. De hecho, Estados Unidos puso muchas fichas en la capacidad de Lula de negociar con Maduro, y lo que vemos, que lo que pasó hoy día, hace pocas horas, ¿no es cierto?, que él desconoce los resultados porque no ha entregado la información, es simplemente el final de la capacidad latinoamericana de intentar influir en el fenómeno que está ocurriendo en Venezuela. Es tan profundo que Lula, que era el único que era cercano en teoría, ¿no es cierto?, a Maduro, uno de los pocos que intentó poner paños fríos, diametralmente opuesto a lo que hizo, por ejemplo, el presidente Boric acá, ¿no es cierto? La verdad de las cosas es que eso te deja demasiado claro que lo que está ocurriendo en Venezuela no solamente es una dictadura, sino que además ya son violaciones de lesa humanidad, de derechos humanos fundamentales, que ya no tienen espacio en ningún rincón del continente, con personas que estuvieron con el régimen de Chávez y de Maduro durante décadas. Y aquí hay un tema que es bien importante, ¿eh? Maduro se queda aislado del continente, pero no aislado del mundo. Mientras todavía esté de su lado, ¿no es cierto?, países como Cuba, como China, como Turquía, como Rusia, que ellos sí dijeron que él era el presidente, lo legitiman como tal. La verdad las cosas es que la capacidad que tiene Maduro de mantenerse en el poder no se ve mermada más allá de la legitimidad en un continente donde no la goza, no la tiene. O sea, llegamos a tal punto que inclusive un partido comunista como el chileno pide que las actas se muestren. 28 días tarde, obviamente, pero la verdad las cosas es que la situación es más tensa que nunca, porque entonces menciona estas, ¿no es cierto?, los apagones de hoy día, y lo que decía Maduro además, que le echaba la culpa al fascismo, algo que nos tiene acostumbrados. Venezuela tiene problemas de electricidad, no ahora, durante los últimos 14 años. De hecho, el año 2019 ocurrió un apagón que duró 5 días. ¿Y eso es por qué? El 80% de la electricidad en Venezuela viene de una represa, la represa Guari. Una que está con pésima mantención, que inició su construcción en la década del 60. O sea, es otra demostración más que la crisis que vive Venezuela no es una cosa de un momento, sino que es un estado en el cual lo ha llevado el régimen de Maduro durante la última década. Claro, hemos visto durante estos últimos días, sobre todo el pasado 28 de agosto, que han salido a protestar, sobre todo por los resultados de estas elecciones. ¿Qué tanto poder le queda en este caso a la oposición, sabiendo que ellos han estado acusando al régimen de Maduro de realizar una persecución, que no es raro, lo hemos visto también durante los años anteriores, pero sobre todo ahora con una mayor represión ahí en las calles? ¿Y cómo podría afectar también a la ciudadanía el descontento que podría generar estos apagones? Pero efectivamente Maduro tiene un problema grande entre manos, aun cuando lamentablemente, como te decía antes, la población que queda en Venezuela está acostumbrada a los problemas eléctricos. O sea, 5 días, imagínense, 5 días sin luz en gran parte de los 23 estados que componen Venezuela fue algo que vivieron hace 5 años atrás. Y hoy día en la mañana ocurre, ¿no es cierto?, y los testimonios son muy duros. Sin luz ya hay problemas de salud y insumos de salud en Venezuela hace años. Sin luz tampoco se puede hacer pan, tampoco se puede, ¿no es cierto?, el transporte público se vio fuertemente afectado. En un país esto no es crisis, es descomposición de un país latinoamericano, que eso es lo más grave, ¿eh? Porque la verdad las cosas es que a la oposición se le acaban las herramientas. Tú bien hablabas, ¿no es cierto?, de esta tercera citación a Edmundo González,
por haber mostrado actas electorales, ¿no es cierto?, por Internet. El régimen todavía no muestra una sola acta y no lo va a hacer, rompiendo cualquier parámetro mínimo de democracia y de transparencia representativa. O sea, la verdad las cosas es que ni siquiera cumpliendo el estándar más bajo que probablemente en otras dictaduras o autoritarismos electorales, también como se le dice esto, que son dictaduras que se disfrazan con la ropa de la democracia, terminan ocurriendo que no hay espacio para aquello. O sea, la oposición está en un momento tan complejo porque efectivamente el descontento crece. Y el descontento pareciese que se expresó en las urnas también, según lo que vemos de la oposición. Pero si no hay una salida pacífica, si no hay algún mínimo nivel del gobierno y el régimen de Maduro, un mínimo nivel de tener transparencia, lo único que nos está diciendo es que están aferrándose al poder con todas las herramientas del Estado, en lo que probablemente va a pasar a ser en la historia como la peor dictadura latinoamericana del siglo XXI. Porque no solamente lo que le pasa a tus colegas periodistas, Pablo, que supimos hace poco, ¿no es cierto?, 400 exiliados, 300 detenidos, sino que ya están tomando detenidos, según información de ONG, a adolescentes, a menores de edad. Y ese escenario ya se pone en la forma más cruenta de una dictadura que pensábamos, de hecho, que se habían extinguido, al menos del mundo occidental, después de lo que significó, ¿no es cierto?, la barbarie de los fascismos en Italia, del nazismo en Alemania, de los países de la Unión Soviética. Y el último vestigio de eso está acá en Latinoamérica, está con Nicolás Maduro, y lamentablemente la pregunta que uno se hace es ¿qué alternativas le quedan a la oposición para seguir presionando? Ya no tiene el apoyo de los países latinoamericanos. La Unión Europea ya lo declaró, ¿no es cierto?, que está violando derechos humanos y aparte no reconocen su elección. Estados Unidos también. Lo único que le queda a Maduro, que ese es lo peor de todo, porque todavía le queda dinero, a pesar de que ha destruido la industria petrolera, que tiene una disminución de más del 80% de la capacidad de hacer barriles a las mayores reservas de crudo del continente, mientras estén de su lado países como Turquía, como China, como, ¿no es cierto?, Rusia, va a tener capacidad de ingresar capitales y con eso va a poder mantener su régimen del terror. Claro, y en ese mismo sentido, y para continuar con esa pregunta, ¿qué movimientos, qué cartas le quedan también a la comunidad internacional, sobre todo teniendo en cuenta de que Lula ya se puso en contra de Nicolás Maduro, pero las escuálidas declaraciones que hemos tenido de otros personeros como del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y también de Andrés Manuel López Obrador, digo, de México, quienes también habían exigido ahí junto a Lula la presentación de las actas electorales y que también en algún minuto podrían haber tenido ahí una cercanía con Nicolás Maduro? Sí, lamentablemente, de hecho, como partimos diciendo, el bloque inicial de contacto con Maduro, ¿no es cierto?, que era Petro, AMLO y Lula, no solamente ha demostrado que ha fallado durísimamente, sino que además que las relaciones bilaterales tampoco están funcionando con el régimen. Y aquí hay una cosa que es muy interesante. Venezuela se sale de la OEA. La OEA le presta, ¿no es cierto?, infraestructura, si uno quiere decirlo, a la oposición para poder mostrar algún elemento de transparencia de las elecciones. Después la Comunidad Económica Europea igual, el único que podría hacer algo es la Organización de Estados, la ONU, ¿no es cierto? O sea, ya no queda ninguna institución regional del sistema internacional que sea capaz en este momento de poner presión sobre Maduro, porque Maduro literalmente se las ha pasado por donde quiere. Y sigue con la persecución, sigue sin mostrar las actas, llevamos más de un mes de las elecciones y esto no va a cambiar. O sea, la verdad, la cosa es que la instalación y los tentáculos que tienen a todo el Estado venezolano tomado bajo el chavismo-madurismo, la verdad, la cosa es que no tiene comparación con los últimos 30 años en nuestra región. Y la ONU tiene un problema, porque si la ONU quisiera actuar, tiene que pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde los miembros que participan de manera permanente tienen capacidad de veto. Y uno de ellos es China, el otro de ellos es Rusia. Entonces, es tan desesperanzadora la posición venezolana frente al sistema internacional que la oposición realmente, la pregunta lo único que quieren es mantener esto en la contingencia, mantener esto de alguna manera para que se conozca lo que está haciendo el régimen en su interior, porque no solamente son 7 millones de venezolanos que están fuera del país, son aquellos que están interiormente del país, que están siendo perseguidos políticamente, y el régimen de Maduro lleva años, esto no es una cosa nueva, que es muy importante decirlo. El año 2017 sacaron una ley para poder perseguir a la oposición. Ahora tienen la ley contra el fascismo y neofascismo, que así le llama Maduro, que es otra opción más para que el Estado utilice toda la fuerza del monopolio que tiene para poder perseguir a aquellos que no o son una amenaza a lo que ellos llaman la revolución bolivariana. Y cuando uno comienza a mirar lo que ha pasado en los últimos 7 años en Venezuela, si esto hoy en día tenemos la conciencia de lo que está ocurriendo por la gravedad de lo que estamos observando.
Pero cuando uno mira todo el deterioro que ha tenido Venezuela, la verdad las cosas es que estamos viendo una dictadura que se está saliendo con la suya una vez más. Y eso es muy triste porque desesperanza la posibilidad de la acción de los países en conjuntos para defender la democracia, los derechos humanos, las libertades civiles y políticas, hasta un punto donde el actor mayor, la ONU, como te digo, probablemente tampoco va a intervenir por esta posibilidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China y Rusia, que apoyaron a Maduro a las 24 horas que terminó la elección, sin ninguna prueba, y que probablemente se va a mantener en ese mismo camino. Claro, y en ese sentido, ¿qué tanto, sabemos que ya no queda mucho margen de acción respecto a la oposición, pero qué tan factible es un levantamiento popular al interior de Venezuela, quizás comparándolo con el estallido social que vivimos acá en Chile, en donde las personas finalmente, los ciudadanos, sean los que busquen ahí algo de justicia, sobre todo pensando lo injusto que sería ese tipo de enfrentamientos, sabiendo que el régimen de Nicolás Maduro mantiene el control de las Fuerzas Armadas? Esto ahí, Pablo, tú das en lo más importante para esto. Si efectivamente llegase a ocurrir que las personas que quedan en Venezuela deciden intentar, ¿no es cierto?, sacar a Maduro, ya no por vías pacíficas, ya no es por la razón, sino que es por la fuerza, la verdad las cosas es que sería un derramamiento de sangre que los libros de historia no podrían ni siquiera contabilizar, porque Maduro mantiene, y por eso todavía se mantiene en el poder hasta cierto punto, mantiene las Fuerzas Armadas coaptadas en una simbiosis de necesidad absoluta, sin espacios para, por ejemplo, hacer transiciones pactadas, como ocurrió en otros países de Latinoamérica, como ocurrió en Chile. Y cuando esos márgenes empiezan a estrecharse, la verdad las cosas es que pensar en que las personas pudiesen salir a la calle y pudiesen enfrentarse a las Fuerzas Armadas, el único resultado que sería es un derramamiento de sangre histórico que esperamos y toda persona tiene que esperar que no ocurra. De hecho, el camino que queda, que es un camino muy pequeño, es que la región en sí misma comience a implementar sanciones económicas duras. O sea, aislar diplomáticamente a Venezuela no ha resultado. Claro. Esa es la verdad. ¿Y cuál es el camino que queda? Cortar las remesas, por ejemplo. O sea, darle un golpe a Maduro donde realmente le duele, porque hoy día estamos hablando por este apagón del 80% de Venezuela, que como te digo no es nuevo, pero si el régimen mantiene capacidad financiera para mantener coaptado a las Fuerzas Armadas y no hay división interna de alguna manera, la verdad las cosas es que no se ve un camino de salida. Pero lo peor que podría pasar, Pablo, lo peor es que las personas que están en el interior del país intenten pelear uno a uno contra el régimen, porque la verdad las cosas es que sería... sería unos días más oscuros en la historia de Latinoamérica, pero lo que sí todavía queda una acción, que tiene que ser una acción concertada, unilateral desde los países, de ponerse de acuerdo, la región completa. Brasil tiene aquí un rol fundamental. Lula ya no acepta que Maduro sea el presidente porque no ha mostrado pruebas de aquello, dijo. Bueno, donde a las dictaduras les duele es en el bolsillo. Y eso es algo que la comunidad internacional, ya no es de la OEA, no es de la ONU, no es del ALBA o lo que sea, sino que literalmente tiene que ser acciones unilaterales poniendo sanciones, algo que no se ha hecho, especialmente en países pequeños. Chile nunca lo ha hecho, Argentina tampoco, Brasil menos, pero quizás esa es la última instancia, el último rayo de esperanza que queda para poner en jaque a un régimen dictatorial que parece realmente incombustible. Claro, y para ir cerrando también, Miguel Ángel, y respecto a esto mismo, ¿cuánta responsabilidad recae sobre la comunidad internacional, sobre todo luego de los acuerdos de Barbados, en donde finalmente muchos países, entre ellos Estados Unidos, apostaron por Nicolás Maduro de que se iban a realizar estas elecciones libres, democráticas, transparentes también, sabiendo todo el historial que había respecto a ello en Venezuela y sobre todo por el levantamiento de varias sanciones? ¿Cuál fue la responsabilidad que queda también por parte de la comunidad internacional? Mira, hay una responsabilidad directa, y hay una responsabilidad directa de creerle inocentemente a un régimen que lleva varias elecciones en el fondo sin mostrar información suficiente. Esa es la verdad. O sea, esta elección ya es un descalabro absoluto, porque además la oposición se puso de acuerdo para tener un sistema paralelo para mostrarle al mundo que había fraude. Pero la elección pasada ya había acusaciones de fraude. Desde la primera elección de Maduro que hay fraude. Y la verdad las cosas es que aquí hay un tema que es de humanidad. De repente por simpatías un poco más ideológicas o por hacerle el punto al contrario, han terminado de alguna manera uniéndose a la dictadura más cruel que ha tenido el siglo XXI en Latinoamérica. Estados Unidos tiene, y el gobierno de Biden acá tiene un problema interno en su país también. Esto sale de lo de Venezuela, tiene impactos y coletazos en el resto de las políticas internas de los países. Joe Biden fue un gobierno que levantó sanciones y hoy en día, con este resultado, con aparte una gran cantidad de diáspora venezolana que vive en Estados Unidos, Kamala Harris tiene que dar respuesta a aquello. Y aquí hay un tema que con esto termino. Cuando las señales de una dictadura que está descomponiendo la democracia se dan,
La comunidad internacional no puede prestarle ni ropa política, ni ropa económica a ese nivel, porque están quebrantando el principio moral más básico que prometen las democracias, que es igualdad frente a la ley y respeto por los derechos civiles y políticos. La región está llena de ejemplos de cuando eso se rompe. Y Venezuela en este momento va a ser probablemente un hito histórico dentro del siglo XXI. Claro, bueno, una historia que todavía se está escribiendo, que vamos a seguir muy atentos porque continúan, sabemos, las manifestaciones ahí al interior de Venezuela y sobre todo por lo que vaya, los siguientes pasos que vaya a tomar la comunidad internacional al respecto. Miguel Ángel Fernández, cientista político y subdirector de Faro de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por acompañarnos en Mega Noticias Mundo. Buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias por el contacto, Pablo. Muy buen fin de semana también.